Esta noche, queridos hermanos y hermanas, tenemos el estudio tercero y el texto sagrado comprende para esta lección, para este estudio, el versículo 17, el último que aparece en nuestras Biblias en el capítulo primero, pero que ya les dije que en la Biblia hebrea es el primero del capítulo segundo, y hasta el versículo 9 de ese capítulo segundo. Voy a hacer la división primero y luego leeré toda la porción antes de explicarla. Titulo este estudio Jonás en el vientre del pez y lo divido en tres partes. Primera, un pez para Jonás, que es el versículo 17. Segunda, la oración de Jonás, que comprende los versículos 1 al 9 del versículo 2. Y tercero, cualidades de la oración de Jonás, examinando esos mismos versículos. La porción dice así pues en nuestra Reina Valera del 60. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ya he dicho en algún otro tiempo que Jehová propiamente es Yahvé. Por lo menos yo cuando lo escribo las 4 letras hebreas y es suficiente porque, aunque es muy probable que el nombre primitivo fuera Yahvé, tampoco se puede afirmar con toda dogmatismo, con toda certeza. Una cosa que se darán cuenta, antes de que diga nada de la exégesis de este capítulo, es la rapidez abrupta con que Jonás pasa de la primera persona a la segunda. Por ejemplo, el versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. La tercera persona, primera y tercera persona. Y ahora, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Cómo pasa y con qué facilidad a dirigirse a Dios en segunda persona? Al hacer el examen de esta porción haré bastantes correcciones para hacerlo conforme lo dice el original. El pez para Jonás. Es solo este versículo, que como he dicho, es el 17 en nuestra Reina Valera, pero es el primero en el capítulo segundo en la Biblia hebrea. Yo tengo el texto hebreo aquí porque saqué fotocopias del libro de Jonás y muchas veces es difícil ir siguiendo los versículos porque tengo que acordarme de que tengo que ir un versículo más atrás, porque todo el capítulo va en versículos más atrás. Dice así el original: y preparó. De modo que el énfasis de colocación, que digo muchas veces, tanto en el hebreo como en el griego, coloca lo más importante al principio o al final. Pues bien, lo que le interesa aquí a él, al escribir esto, es la preparación. Y preparó Yahvé un pez grande para tragarse a Jonás. Así dice el hebreo. Y preparó Yahvé un pez grande para tragarse a Jonás.
¿Qué clase de pez era este? Se ha hablado, se ha escrito tanto, y muchas veces desatentadamente, porque no hay de qué. El texto no lo dice, ni siquiera dice que fuese un cetáceo, es decir, de la familia de los mamíferos como la ballena. No dice ballena, aunque suele decirse mucho, era una ballena. Yo he oído que las ballenas no se tragan a un hombre vivo, lo deshacen en la boca, pero tampoco me voy a meter ahí. El texto da a entender, y esto es lo principal, al ver ese verbo preparó y puesto en primer lugar en el versículo, Dios lo tenía dispuesto allí para ese menester. Con eso no basta, que Dios preparó un pez muy grande y lo tenía dispuesto como para cumplir su oficio en el lugar donde los marineros iban a arrojar al mar a Jonás. Allí lo tenía dispuesto. Y hay incluso quienes llegan a decir, lo he oído y lo he leído, que Dios creó este pez entonces para ello. Me parece que no hay que ir tan lejos. Por Mateo 12, que es donde pone el Señor la comparación con Jonás, en los versículos 38 al 40. Vamos a ver. Dice el Señor Jesucristo así, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, una señal. Es curioso que todo el contexto anterior es cuando le han dicho que estaba arrojando los demonios en virtud del príncipe de los demonios, y ahora piden una señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Esto lo veremos mejor al comenzar el capítulo 3 y en la forma en que Jonás se presenta delante de los ninivitas ya al llegar a la capital. Porque, muy interesante, como de la misma manera, quiero decir, que estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, o sea, él, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Todo el corazón de la tierra quiere decir las entrañas de la tierra. Hay una cosa muy interesante, me viene ahora de repente. En el discurso del apóstol Pedro en Pentecostés, en el capítulo 2, después del 24 en adelante, está diciendo Pedro que la tierra no lo podía retener, no podía entrar en la corrupción. Y lo que el griego original da a entender allí es que la tierra o la tumba donde sepultaron al Señor Jesucristo se hallaba, por decirlo así, como con dolores de parto. Quería volverlo a dar a luz. Y aquí se ve, en el corazón de la tierra, en las entrañas de la tierra, como para querer darlo otra vez a luz. Pues bien, ahí tenemos lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y ante esto, todo lo que digan liberales y modernistas no puede aceptarnos. Si el libro de Jonás, como dicen los modernistas, fuese una novela, un cuento, para lo que fuese, tema verdadero o tema imaginado, el Señor Jesucristo no habría podido decir que a ese pueblo se le iba a dar solamente una señal, la señal del profeta Jonás. Si Jonás no existió, que ellos no lo dirán, porque Jonás sale, como ya lo saben, lo he dicho otras veces, en el 2 libro de Reyes, en el capítulo 12 y en el versículo 25. Jesús no podía poner como ejemplo una cosa falsa, una cosa de una novela. Era una señal que había de ser histórica, porque su muerte y su resurrección tenían que ser históricas también, y lo iban a ser. De modo que no se puede dudar de ninguna manera que fue algo que sucedió. También he oído decir desde un púlpito en Dallas
a un predicador que vino de fuera a predicar el día en que yo me encontraba entonces asistiendo al culto de la tarde. Aquel señor escenificó el libro de Jonás allí delante de la congregación. Salió allí un individuo haciendo de Jonás, salió uno de rey de Nínive, etcétera. Bueno, a mí no me gustan esas representaciones en los cultos, pero este señor se empeñaba en que Jonás murió y fue resucitado, porque de esta manera era todavía una señal mejor, más semejante a lo que le pasó al Señor Jesucristo. Yo opino que fue un milagro, esto es cierto, pero que no murió, Lo de 3 días y 3 noches, ya lo expliqué otro día, ya recordarán que dije que cuando los hebreos hablan, por ejemplo, de esto mismo, de 3 días y 3 noches, y se aplica también a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, con tal de que hubiese un fragmento de día, bastaba para que dijeran día entero. Lo que ya les dije, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, un fragmento del Viernes Santo, hasta la puesta del sol, porque Él murió antes de la puesta del sol. Luego, todo el sábado, y parte del domingo ya era bastante para que dijese 3 días y 3 noches. No sabemos si Jonás estuvo en esta forma, de la misma manera que había de estar el Señor Jesucristo en la tumba, pero por si acaso, este señor que dijo que había muerto, lo decía sin duda por el fondo que late en esta oración de Jonás, pero creo y estoy seguro de que se puede entender magníficamente sin recurrir a eso. Se puede entender por la sencilla razón de que Jonás, sin duda alguna, no se daba cuenta de que estaba en el vientre de un pez. Él creía que estaba en el fondo del océano, que estaba allí, pero que su vida era preservada, o según los que dicen que murió, que le fue de vuelta. Pues bien, en la segunda parte A, oración de Jonás, los versículos 1 al 9, el versículo 1 deja bien claro que Jonás oró desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. ¿Cuándo oró? Esto también se discute. Según la conexión que se quiera hacer con lo que va adelante o con lo que viene detrás, en la oración diremos, pues la hizo inmediatamente antes o la hizo inmediatamente después. Pues bien, este entonces no está en el texto hebreo. Dice sencillamente y Jonás oró, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo viene en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Entonces, nuestra Biblia nos da a entender que inmediatamente, como digo, el hebreo dice y oró Jonás. Me parece que oró va adelante. Sí, la palabra y oró es la que va adelante, en primera fila. Y ese y, siendo una conjunción copulativa que de suyo uno con el antecedente, con lo que va adelante, no tiene que ver, puede ser pasado a cierto tiempo. La conexión con el versículo 10, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, nos da a entender que fue inmediatamente antes de ser vomitado en tierra. Por eso no se daba cuenta de que estaba en el vientre de un pez. O Jonás había orado ya antes. Esto lo dije ayer. Aunque el texto sagrado no lo dice en el versículo 6 del capítulo 1, es obvio que él tuvo que orar porque el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. No cabe duda de que él oró, aunque el texto no lo dice, sino que pasa a decir que echaron suertes a ver quién tenía la culpa de aquello. No cabe duda, pues, que oró. Pero ahora está orando de otra manera. Ora mucho más fuerte. Y por otra parte, la descripción que Jonás hace de toda su situación puede verse 2b. Cuando yo digo 2a, 2b tal, quiere decir que en un versículo hay
por ejemplo, 2 o 3 partes. Si digo 2A es la primera línea, 2B la segunda, 2C la tercera. Es el mejor modo de localizar los textos dentro de una porción determinada. Los leeré. 2B, 3 y el 5 y el 6 nos indican que Jonás, como ya he dicho, no se había dado cuenta de que se hallaba dentro de un pez. Fíjense cómo lo dice. 2B. Desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol clamé. El seno, el fondo. Seol, ¿qué entendían los judíos por Seol? Pues Seol es la palabra hebrea correspondiente al Hades griego. Aunque el Hades del Nuevo Testamento ya se diferencia de alguna manera, especialmente para los justos, del Hades griego. Voy a decirles una cosa que les servirá de información. Los griegos llamaban Hades al lugar al cual iban las almas de los difuntos. Y este Hades tenía 2 partes, muy bien diferenciadas. La una, diríamos, era el Hades simple, simplemente llamado Hades, donde iban las almas de los buenos. Y la otra, a donde iban las almas de los malos, se llamaba Tártaro. Tártaros en griego, de modo que los que iban al Tártaro iban a ser atormentados. Y hay una cantidad de mitos y de fábulas de Sísifo, de Prometeo, de tal, que iban al Tártaro y los dioses los atormentaban de muchas maneras. A Sísifo, llevando una piedra muy grande hasta lo más alto de una montaña, la piedra grande volvía a caer y tenía que volver a empezar, y así estará eternamente. Y era un tormento como ellos se figuraban en el infierno. Después, el versículo 3 dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron por encima de mí, sobre mí. Y él creía que estaba en el fondo. Versículos 5 y 6. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Creo que les dice que la palabra abismo es griega. Abisos significa sin fondo. De modo que si alguna vez se dice es un abismo sin fondo, se está poniendo lo que se dice albarda sobre albarda. También se suele decir mucho, sobre todo en España, movimiento sísmico. Eso es otra albarda sobre albarda, porque sísmico significa movimiento. La palabra griega para decir movimiento es sismo. Yo recuerdo que antes se decía seísmo. En América Latina vi que lo decían correctamente, sismo, movimiento. De modo que no se puede decir movimiento sísmico porque se dice albarda sobre albarda, o sea, una redundancia. Pues bien, rodeóme el abismo. El alga, las algas, plantas marítimas del fondo del mar, se enredó a mi cabeza. Eso es lo que creía él. Eso es lo que creía él. Vemos algo más al empezar el capítulo 3, en qué forma se presentó Jonás. Él creyó, por lo tanto, que había estado en el fondo del mar, pero que esa vida suya había sido preservada por Dios de una manera sobrenatural, milagrosa, o al menos de vuelta, si se admite que había muerto. Esos textos, como he dicho, que algunos creen que se refieren a la muerte de Jonás, pueden entenderse muy bien. No solamente pueden entenderse muy bien, sino que hay otros textos paralelos en la Escritura donde haber estado en el Seol o sacar el alma del Seol, etcétera, no significa ni mucho menos haber muerto, sino haber estado tan cercano a la muerte que se ha salido de la boca de la fosa por milagro de Dios, por intervención milagrosa de Dios. Les voy a poner 2. Uno en un salmo que para mí es el favorito, Salmo 103. Y el Salmo 103, en el versículo 4, aquello en que dice el que 5 veces, el que rescata del hoyo tu vida. De modo que David se refiere a Dios dándole gracias. Dice: alma mía, bendice a tu Dios. Y dice, como si ya lo hubiese sacado de la fosa, porque estuvo a punto de morir. Tantas veces estuvo a punto de muerte. Pero hay otro todavía. El Salmo 30, con el versículo 3, el propio David dice:
hiciste subir mi alma del Seol, todavía más fuerte, como si ya hubiese descendido al Seol, y Dios hace que su alma ascienda otra vez, vuelve a la vida. Hiciste subir mi alma del Seol. De modo que no hay que recurrir a esos cuentos para entender bien esta porción. Vamos a ver ahora las cualidades de la oración de Jonás. Lo primero que vemos es que fue una oración ferviente, sincera y urgente. Una oración ferviente, sincera y urgente. Versículos 1 y 2. Y oró. Muy curioso, cuando yo vi el tiempo en que está este verbo, dije, hola, esto es algo más de lo que parece. Oración en hebreo se llama tefilá. De ahí que los salmos en la Biblia hebrea se llaman tefilim, oraciones. Este verbo está en una forma, el verbo hebreo tiene 7 formas, es muy rico. 7 formas. Forma sencilla, activa y pasiva, forma intensiva, activa y pasiva, forma causativa, activa y pasiva, y forma reflexiva. Aquí está en forma reflexiva. Yit palel, y lloró. Bayit palel. Da a entender que Jonás, en la forma en que estaba, se reconcentró dentro de sí mismo de una manera tan fuerte que no había nada que lo pudiera distraer. Este es el significado de este verbo aquí. Y oró, se reconcentró en su oración Jonás para orar a Dios. A su Dios, dice. A su Dios. En la situación en que se encontraba. ¿Recordáis el grito del Señor Jesucristo conforme se encuentra, por ejemplo, en Mateo 27:46? Él está consciente de que se ha roto la comunión espiritual con su Padre. Y no le llama Padre, le llama Dios, pero dice Dios mío. Todavía lo reconoce como Dios suyo, a pesar de que le ha desamparado y que le está clamando a Él, consciente de que se ha roto la comunión. Dios mío. Clamó a su Dios, oró a su Dios. Y dice, cuidado, los verbos están al revés en nuestra Biblia. El primero es clamé y el segundo es invoqué. Clamé en mi angustia a Yahvé y él me oyó. Desde el seno del Seol invoqué y mi voz oíste. Así está en el original. Recordarán que el verbo clamar, kará, ya ha salido varias veces. En realidad sale 5 veces en este libro. El verbo kará sale así. Incluso suena un poco raro leer karati. ¿Se acuerdan del karati, verdad? Karati, yo clamé en hebreo. Bueno, la semejanza no tiene que ver nada, porque karate es japonés. Así que clamó, ¿y por qué? Lo vemos aquí. Por la angustia. Clamó en su angustia, y no cabe duda de que esa angustia de la que él habla en este versículo segundo le hizo gritar, le hizo llorar. ¿Recuerdan aquel versículo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 7, que se habla de la angustia con que el Señor Jesucristo oró, con grandes gemidos y lágrimas, a grito pelado, no suelo yo decir, a grito pelado? Pues no cabe duda de que también Jonás clamó de esta manera. Nosotros podríamos decir, ¿en qué forma oramos nosotros? Hemos llegado a orar con lágrimas. Espero que nos oirá. ¿Se oye bien? Pues entonces puedo seguir. ¿Cuándo hemos orado con lágrimas? ¿Cuánto hace que no hemos llorado al orar? ¿Cuál fue la última vez? Les voy a decir una cosa.
No sé si conocerán o habrán oído del libro del famoso obispo, ya murió, anglicano, John Robinson. Se hizo famoso con un libro muy liberal, modernista, en el cual niega la divinidad de Jesucristo, llega a negar la personalidad de Dios, en sentido hinduista, ocultista. Pero yo siempre encuentro algo bueno en libros malos. Y tiene unos pensamientos muy buenos acerca de la oración. En parte le doy la razón, digo, solamente en parte. John Robinson dice que la oración no debería medirse por el cronos, sino por el kairos. Recuerden que expliqué estas palabras. El cronos es el de los relojes. El kairos es la ocasión, la oportunidad. Y dice él, a mí no me sirve decir a qué hora tengo que hacer oración y tomar la hora del reloj, esté o no esté yo dispuesto a orar. Dice, yo pienso que la oración tiene que ser esa ocasión, el kairos, en que Dios me toma, me agarra y me hunde de rodillas para que en la necesidad que estoy sintiendo no tenga más remedio que clamar a Él. ¿Verdad que es un pensamiento muy bueno? ¿No es verdad que muchas veces hacemos de la oración una máquina? Recuerdo, fijaos que el doctor Lloyd Jones no era nada sospechoso en este asunto, era un hombre de oración y un hombre que demandaba oración de todos los que le escuchaban. Pero recuerdo muy bien que en una de las reuniones que tuve con él, estábamos unos 300 ministros del Evangelio allí, en la Westminster Chapel, y uno de ellos, no voy a decir que era idiota, pero le faltaba muy poco, y le dice, oiga doctor, ¿no le parece que en estos días que nos reunimos, una vez al mes, deberíamos emplear un día entero en la oración? Se le queda mirando y dice, ¿usted se cree que la oración es una máquina o qué? ¿Qué hacemos aquí? No estamos orando todos los días, mañana y tarde, porque nos reuníamos mañana y tarde. Aquí venimos a estudiar, dijo. Y después del estudio que hacemos y de plantear, porque se planteaban los asuntos más espinosos y más difíciles que había allí por las iglesias, de posesión de demonios, de ocultismo, de cosas difíciles. Él era un hombre que sabía la Biblia. Madre, cómo sabía la Biblia ese hombre. A cualquiera que dijera, oiga doctor, pero mire que en la palabra de Dios dice en tal versículo, ¿y qué dice el siguiente? Ya lo había hecho callar. La había sacado de contexto. Pues bien, el doctor Lloyd Jones le dijo, mire, no somos máquinas. Aquí estamos estudiando, nos ponemos en la presencia de Dios y nos estamos preparando para la oración. Y es verdad, nos estamos preparando para la oración. Mira, hermano, yo lo leí, lo he dicho muchas veces. No se puede hablar a Dios sin dejar que antes Dios nos hable a nosotros. Así. De forma que, sí, aquí hemos cantado antes de la oración, ¿verdad? Pero una oración que se haya de hacer con tino, inteligencia y eficacia ha de ir precedida de leer o oír la palabra de Dios. Después que le oímos a él hablar, entonces le vamos a hablar nosotros. Porque sabemos lo que quiere de nosotros. Y podemos tener mayor garantía de que lo que le vamos a pedir, se lo vamos a pedir según su voluntad. Porque la hemos visto expresada ya antes. Pues bien, esto es lo que decía el doctor Lloyd Jones, esto es lo que he leído de Robinson. Segundo, fue una oración de gratitud. Jonás reconoce claramente que Dios le ha oído. Versículo 2, A y C. Él me oyó y mi voz oíste. Versículo 6c, la tercera parte. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, Yahvé Elohim. Oh Jehová Dios mío. ¿Cuándo se unen Jehová y Dios? Es una de las más fuertes combinaciones que hay. Hay una que es más fuerte cuando se une con Adonai, que es el Señor Jehová Dios. Adonai, Yahvé Elohim. Pero esta es muy fuerte. Sale por primera vez en Génesis 2:7. Yahvé Elohim, bueno, sale antes en ese capítulo, pero donde más fuerza tiene es cuando dice, Yahvé Elohim hizo de polvo de arcilla, moldeó de polvo de arcilla al hombre y le sopló en las narices
aliento de vidas, en plural, porque en la vida de Adán iban a estar contenidas las vidas de sus descendientes, por eso iba a ser responsable de la suerte de la raza. Y llegó a ser el hombre alma viviente. Esto lo explicaré pronto. Es decir, persona, como dicen los hebreos, persona pensante y hablante. Eso es en lo que se diferencia principalmente el hombre de los animales. En el versículo 7b, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 9c, la salvación es de Jehová. De modo que él reconoce que Dios le ha oído y que le contesta, que le ha contestado. Él se había visto ya en el Seol, como hemos visto en el versículo 2b, se había visto en lo profundo, versículos 3, 5 y 6, se había visto ya sin remedio, versículo 6, como hemos visto, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, se había visto desechado de Dios, 4a, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Pero la angustia anterior que se expresa tan gráficamente en todos esos versículos da paso precisamente a un mayor agradecimiento. Cuanto más afligidos, atribulados, con mayores problemas hemos estado, mejor podemos, debemos y sabemos agradecer a Dios el beneficio que se nos ha hecho. De la misma manera que el Señor Jesucristo en aquella parábola de, no el de los dos deudores del capítulo 18, sino en Lucas 5 o Lucas 7, en la comida aquella en que Simón le invita a comer. Y él se está escandalizando, el fariseo se está escandalizando porque aquella pecadora se ha metido de matute en el banquete aquel, se pone a llorar postrada a los pies del Señor Jesucristo y secar con sus cabellos aquellas lágrimas. Y el fariseo dice para sí, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta de quién le está tocando, que es una mujer pecadora. Ya lo creo que se daba cuenta el Señor Jesucristo. Y es entonces cuando le dice, oye Simón, ¿quién tendrá mayor agradecimiento? ¿Al que se le ha perdonado mucho o al que se le ha perdonado poco? Pues yo creo que el que se lo ha perdonado mucho. Bien has hablado. Pues mira, yo entré aquí y tú no me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que entró, no ha hecho otra cosa más que lavar mis pies con sus lágrimas y luego secarlos. Cuando yo entré aquí, no me diste el beso que correspondía por etiqueta. Esta mujer ha estado besando también mis pies, etcétera, etcétera. Dice. Por eso, parece que lo dice al revés el Evangelio, pero no lo dice al revés. Les son perdonados sus pecados porque amó mucho. En realidad lo que quiere decir es lo siguiente. Está demostrando con su amor los muchos pecados que yo le perdoné. Y en realidad, hermanos, y lo sabréis por propia experiencia, cuanto más negro ha sido nuestro pasado y nos damos cuenta, conciencia plena de que el Señor nos perdonó todo absolutamente por la obra de su Hijo en la cruz y que está dispuesto a perdonar todo por grande que haya sido, si se acerca con fe al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, ¿cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? El olvido de este agradecimiento, os voy a decir con lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola en el capítulo 1, es un hándicap tremendo en la carrera que el cristiano tiene que llevar adelante en su santificación. El apóstol Pedro, en este capítulo 1 de su carta segunda, después de estar diciendo lo que tiene que hacer un creyente, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, dice, porque si estas cosas, versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahora en el versículo siguiente, pero el que no tiene estas cosas
es un miope, tiene la vista muy corta. El griego dice, es un miope, porque es palabra griega. Y como corrigiéndose dice, en realidad es ciego. ¿Por qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La causa principal por la cual un creyente se detiene, no, y ha dicho en otra ocasión que el creyente que no avanza retrocede, y por lo tanto el creyente que va retrocediendo en su vida espiritual lo hace principalmente porque de alguna manera se está olvidando de la obra del Señor Jesucristo que se le aplicó para purificarlo de los pecados. Esto es muy natural, porque, como dice el proverbio latino, assueta vilescum. A lo que nos acostumbramos se hace de poca importancia, se envilece al pie de la letra. Y es verdad, esto es lo malo que tiene el hábito cuando se convierte en rutina. No es lo mismo hábito que rutina. La rutina es algo que se hace sin darse cuenta. El hábito puede hacerse dándose cuenta. Y gracias a Dios que hemos contraído muchos hábitos, por ejemplo el de leer, porque si no estaríamos deletreando cada vez que nos ponemos enfrente de un libro. Al contraer el hábito de leer, vamos pasando rápidamente. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando viene una palabra que no conocemos, tenemos que pararnos? Aquello no lo conocemos, pero si no, vamos saltando, porque ya conocemos muchas palabras. De ahí que ser corrector de pruebas es una de las cosas más difíciles, porque tiendes a pasarte letras y te olvidas de lo otro. De modo que no podemos olvidarnos de eso, olvidarnos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, y si no nos olvidáramos, avanzaríamos siempre. De modo que la causa principal está en esto. Aquí Jonás se da cuenta de lo que el Señor ha hecho por él y es agradecido. Tercero, fue una oración de esperanza y de reconocimiento de Dios y de reconocimiento de su propia situación. Nótese el versículo 4b. Mas aún veré tu santo templo. En hebreo dice así, quiero decir traducido literalmente, no obstante, en vez de aún o más, no obstante, miraré hacia la casa, al templo santo tuyo, así al pie de la letra. No obstante, miraré hacia la casa. Para los hebreos, la casa, antes que nada, era la casa de Dios, el templo. El templo santo tuyo. Así está. De modo que, más que veré, es miraré. No es lo mismo ver que mirar, como no es lo mismo oír que escuchar. Se escuchan a veces voces que no se oyen. Una alucinación. Se ven cosas que no se miran. Y se mira a cosas que no se ven. Él no pensaba solamente ver, estaba con la mirada atenta, deseando mirar hacia el templo de Yahvé, porque era lo principal para los judíos, el mirar al templo de Yahvé. Como sabéis, por ejemplo, en el libro de Daniel se ve claramente, mirando hacia Jerusalén, donde quiera que un hebreo se encontrase en todo el orbe, al orar se ponía frente a Jerusalén. También los musulmanes lo hacen, se ponen frente a la Meca. Se ponen frente a la Meca. Pues bien, hacia el templo santo tuyo. Y vemos claramente que le pasa algo parecido al hijo pródigo, como vemos en Lucas en el capítulo 15, sobre todo al llegar al versículo 17. Y me gusta ese versículo. Vuelto en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. O dice antes, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre comen abundantemente y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Vuelto en sí. ¿Qué quiere decir vuelto en sí? Que estaba fuera de sí. Cuando se dice esa persona está fuera de sí, está perdiendo su conocimiento como persona humana.
Se está comportando como un loco o como una bestia. Pero si Dios le permite en su misericordia darse cuenta de su situación, vuelto en sí. Y al volver en sí, adquiere la sanidad mental, psicológica, moral, espiritual, se da cuenta de su situación y puede orientar de nuevo su vida. En esta misma manera, Jonás, vuelto en sí, se da cuenta de cómo estaba, se da cuenta de lo que había hecho. Se acuerda de Yahvé cuando su alma desfallecía, cuando su persona desfallecía. Aquí les voy a explicar una cosa que les servirá también de mucha información. He citado antes y les he dicho que les explicaría el versículo 7 del capítulo 2 del Génesis, que termina diciendo: y fue el hombre alma viviente. Pues allí lo que quiere decir que fue una persona. La palabra hebrea nefesh, igual que la griega, como suele decirse, psique, psyche, dice el griego, puede significar tres cosas, y solamente por el contexto puede entenderse cuál de estas tres cosas significa. Significa la vida del hombre, significa el alma del hombre como parte integrante del hombre, pero significa muchas veces la persona del hombre. Les voy a poner un caso muy claro, o dos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. En Levítico 17:11, un versículo clave donde se dice por qué hay que hacer expiación de la culpa derramando sangre. Porque la sangre de la víctima es un sustituto del pecador. Y dice, y así hará expiación por su alma. En Hechos 2:41 dice que fueron aquel día añadidas a la iglesia unas 3.000 almas, dice el griego. Lo que fueron añadidas fueron unas 3.000 personas, porque no fueron solo el alma, fueron la persona entera, la que es añadida, la que es salva, cuando recibe el Evangelio del Señor Jesucristo. De modo que para que vean que una gran parte de las veces en que salen estas dos palabras, la hebrea y la griega, en la Biblia significa la persona. Significa la persona. Y aquí no cabe ninguna duda que es la persona, porque cuando desfallecía su alma, su ser entero estaba desfalleciendo. Ya veremos algo de lo que pudo haber en el cuerpo también, cuando estuvo en el vientre del pez. Cuarto, fue una oración de arrepentimiento y confesión. Jonás, primeramente, reconoce que ha obrado insensatamente. Lo pone en principio general, pero implícitamente se está acusando a él. Fíjate lo que dice. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, es decir, la de Dios. Abandonan la misericordia que Dios tiene respecto de ellos. Él sabe, y aquí lo confiesa implícitamente, que ha obrado como un tonto, que ha obrado como un iluso, que ha seguido vanidades ilusorias y no le han salido. Estaba a punto de abandonar la misericordia de Dios. ¿Qué vanidad más ilusoria que la que quiso hacer Jonás? En vez de ir a Nínive, donde Dios lo mandaba, irse en dirección opuesta, bajar a la costa, encontrar en Jope un barco y decir, pues ahora en dirección contraria, a España me voy. A España me voy, a Tarsis soy pendiente, qué lejos. Como si pudiera estar lejos de la presencia de Jehová, que lo ocupa todo y que es omnipresente, de la misma manera que es omnisciente y es omnipotente, Salmo 139. ¿Cómo iba a escapar de las manos del Señor? Por lo tanto, había sido una vanidad ilusoria. Y él lo dice en principio general, porque la lección que aprendió la quiere enseñar a los demás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Segundo, dentro de este cuarto punto, promete sacrificios, promete pagar lo que él había hecho en sus votos. Mas yo con voz de alabanza, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Se parece mucho este versículo al 16 del capítulo 1, ¿no?
Capítulo 1, versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová, a Yahvé, con gran temor, temieron gran temor, como les dije, y ofrecieron sacrificio a Yahvé e hicieron votos. Enteramente igual. Recuerden que voto significa una promesa, ¿verdad? Que se hace para cumplirla después. Esto es lo que llamamos técnicamente voto. Pues él quiere pagar lo que ha prometido en el vientre del pez cuando se encontraba completamente destituido de cualquier ayuda. Tercero, dentro de este punto cuarto, esto lleva implícita la promesa de obedecer. Lo va a hacer, lo veremos en el capítulo 3, lo va a hacer, va a obedecer en lo sucesivo a Yahvé y lo promete, porque está arrepentido. Pero también hay que decir una cosa: este arrepentimiento y esta obediencia desgraciadamente se van a ver empañados por el enfado tan tremendo que cogió y que vemos en el capítulo 4. Él obedeció, pero a remolque, obedeció contra su voluntad, predicó por fin el mensaje, pero cuando vio que la gente se había convertido se enfadó el hombre. Él no quería la conversión de aquella gente, sino la destrucción. Eran enemigos de Israel. ¿Qué es eso de que Dios los salve? ¡Qué insulto a Israel! El enemigo número 1. De modo que esto queda empañado, como veremos. Aunque sea un arrepentimiento de lo que había hecho y que, aunque sea remolque, lo obedeció. Y aquí voy a citar unas líneas de Palmer Robertson, uno de los libros que consulté, que son muy buenas. Dice así: pecado no confesado es como una espina de pescado clavada en la garganta que no deja respirar. Recordaréis, o lo habréis oído en alguna ocasión, que una de las definiciones que se dan de la oración, creo que fue Teresa de Ávila la que lo dijo, es la respiración del alma. La respiración del corazón, la respiración del alma es la oración. Por eso dicen: una persona, un creyente que no ora, se está quedando sin oxígeno espiritual. No puede respirar bien. Pues bien, pecado no confesado es como una espina de pescado clavada en la garganta. Por eso el Señor, como dice en la primera de Juan, en el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De modo que al inconverso se le pide que crea, y al Hijo de Dios se le pide que confiese el pecado. No sé si lo dije en la otra iglesia en Bebeta respecto de la carta a los filipenses, pero lo voy a decir aquí otra vez. El verbo confesar es muy expresivo en griego. Homologeo significa decir lo mismo. Dios nos dice que somos pecadores. Si le contradecimos, vamos en una línea cruzada con la de Dios. Pero si decimos: Señor, tienes razón, soy pecador, Señor, he pecado, estamos diciendo lo mismo que Él. De modo que eso es confesión, ponernos en línea con lo que Dios dice respecto de nosotros. Quinto, la oración de Jonás fue una oración eficaz. ¿Por qué? Como había sido una oración sincera, ferviente, agradecida, con arrepentimiento, con reconocimiento, con esperanza, era una oración eficaz. Voy a decir una cosa: cuando dice yo con voz de alabanza, por si acaso, el hebreo no dice con voz de alabanza, sino con voz de acción de gracias. También les voy a dar una nota informativa que puede servir de bastante provecho. En hebreo hay dos verbos para alabar. Uno es alabar a Dios por lo que es en sí. Otro es alabar a Dios por lo que es para nosotros. El de alabar a Dios en sí es más perfecto porque no tenemos en cuenta ningún egoísmo.
El de alabar a Dios por lo que es para nosotros encierra una parte de egoísmo, aunque sea un egoísmo santo, porque es algo que queremos para nosotros muy bueno y porque Dios lo quiere para nosotros. Querer para mí lo que Dios quiere para mí también es ponerme en línea con Dios. Por lo tanto, es un egoísmo que no puede ser malo. No solamente no puede ser malo, sería malo lo contrario, porque sería una falta de gratitud contra Dios. El que no le da gracias a Dios es un ingrato y no estima lo que Dios le ha dado. De modo que ya no solamente es una ingratitud, es una falta de valoración de lo que Dios le ha dado, porque cuando se valora una cosa, se estima y se agradece. Pues bien, aquí no dice Alel, por ejemplo, que es de donde viene aleluya. Ahí es alabada a Dios por lo que es en sí. Está un sustantivo toda que viene del verbo yodé, que significa dar gracias. Y vuelvo a decirlo si no lo dije. La palabra Judá es en hebreo Yuda y significa acción de gracias. Fue el cuarto hijo que tuvo Lea, la primera mujer de Jacob, la primera por engaño de su suegro, desde luego, porque él no quería a Lea, era más fea. Él quería a Raquel, pero su suegro le engañó. No voy a explicar cómo le engañó. Y al cuarto hijo, ya como le había añadido tanto, dijo: a este le voy a poner Judá, por las gracias tan grandes que tengo que darle a Dios. Y en el texto entre líneas se ve: y por la molestia que le estoy causando a mi hermana, que se fastidie. Raquel no había tenido todavía ningún hijo y tardó mucho en tener los suyos, porque los otros 4 que tuvo fueron de la criada, y solamente tuvo a José y a Benjamín, y murió de sobreparto de Benjamín, de modo que poco disfrutó de la presencia de los hijos propios suyos. Pero es que Raquel, hay que decirlo, aunque no sea de esto, para que lo sepan también, era peor que su hermano en la forma en que se conducía en todas estas cosas. Se explica, es cosa humana, poco divina pero muy humana, que viendo que la otra tenía tantos hijos, pues ella, ¿cómo no se iba a enfadar? Es cosa humana y sobre todo es cosa femenina. Pues bien, digo que fue una oración eficaz, y como dice Santiago en su epístola, en el capítulo 5 y último, en el versículo 16, al final: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero era eficaz también por otra cosa, que también lo dice unos versículos antes Santiago. En el versículo 13 dice que el que esté alegre que cante, pero el que esté triste que ore. Y estaba muy triste. ¿Cómo no iba a estar triste? Vaya si estaba triste. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago, haga oración. Pues bien, Jonás estaba muy afligido y en su aflicción oró, y el Señor le oyó. Fue una oración eficaz. Y esta parte de este punto, esta es la hora en que cada uno de nosotros debe examinar los quilates de su oración. Nos preguntamos a veces, o habrá quienes se pregunten entre los creyentes: ¿por qué no me oye Dios? ¿Por qué no me oye? Tengo aquí en mayúsculas toda la frase. No la he tomado de ninguna parte, pero creo que es así. La mayor eficacia de la oración se basa en que nuestra voluntad esté acorde con la voluntad de Dios. ¿Qué dice Juan? En su primera carta y también en el capítulo 5 dice lo siguiente, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho. Qué bonito. Esto quiere decir ni más ni menos que cuando un hijo de Dios, un creyente, se pone delante de su Padre, Dios, y le dice: Señor, Padre mío, te pido tal cosa,
pero quiero que sea de acuerdo con tu voluntad. Dice Juan, ese individuo ya puede decir que tiene concedida la petición que está haciendo. ¿Queréis ver un ejemplo en alguien que no podía pedir nada sino según la voluntad del Padre? El Señor Jesucristo. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. El capítulo 11 del Evangelio de San Juan es notable especialmente por la resurrección de Lázaro. ¿Qué dice el Señor Jesucristo antes de resucitar a Lázaro? Padre mío, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho para que los que me están oyendo se den cuenta de que tú me oyes. Le da gracias antes de resucitar a Lázaro, porque él sabía completamente bien que iba a ser algo según la voluntad de su Padre. Y siendo según la voluntad de su Padre, ya tenía la petición escuchada. Te doy gracias, Padre mío, porque sé que me escuchas, porque siempre me escuchas. ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo si nosotros lo podemos decir así! Si no lo podemos decir así, le voy a decir con una frase latina muy expresiva, de Agustín, del llamado San Agustín de Hipona. Emplea 3 palabras que se parecen mucho, parecen una declinación de los adjetivos. Mali, male, mala. Dice Agustín, cuando una oración no respondida es por una de estas 3 cosas. Mali, male, mala. Lo voy a explicar. Mali quiere decir porque somos malos en el sentido de que estamos en contra de la línea de Dios. Dice él, ¿estás en contra de la línea de Dios? Si no te pones en línea con Dios, no esperes que Dios te oiga. Male quiere decir malamente. Una persona puede ser un hijo de Dios y hasta un hijo espiritual, pero no ora debidamente, porque le falta atención, porque le falta perseverancia, porque le falta confianza, por cosas que afectan adverbialmente a la forma de hacer la oración. Tercero, mala quiere decir porque pide malas cosas. Y el que pide malas cosas, si es un hijo de Dios, su Padre no se lo va a conceder. Lo he dicho ya muchas veces, ¿verdad? Lo voy a repetir para quien no lo haya oído. El ejemplo que siempre pongo yo. Un niño de 2 años va por la casa, encuentra un cuchillo en la cocina, va con el cuchillo blandiéndolo, lo ve su madre y enseguida va pero corriendo a quitarle el cuchillo de la mano. Y aunque el niño patalee y llore, la mujer se lo quita, porque sabe que aquello que él lleva es un peligro para él. Y lo vuelvo a repetir también respecto de los hijos de Dios. Muchas veces le pedimos a Dios una cosa que no nos conviene. Y casi podemos decir que lloramos y pataleamos porque no nos la concede. O incluso nos quita una cosa que tenemos. Pero es porque es un cuchillo que nos va a hacer daño. Y porque nos quiere bien, nos lo quita o no nos lo concede. Y ahora quizá nos sabe malo, pero llegará un día y quizá en esta misma vida terrenal, pero sobre todo en el cielo, que le diremos: Padre mío, muchas gracias, porque no me diste aquello, o porque me quitaste aquello, porque tú sabías mejor que yo lo que me convenía, y aunque yo entonces no me daba cuenta de ello, ahora que me doy cuenta, te doy gracias por el bien que me hiciste con aquello. Male, male, mala. Y ahora voy a poner un caso, y lo dejo también al estudio de vosotros, a ver qué os parece, pero voy a decir lo que pienso yo respecto de él. Recuerden el caso de Ezequías. El rey de Ezequías, como lo vemos en la profecía de Isaías, en el capítulo 38, que es capítulo 38, van viendo el versículo 2 en adelante. Recuerden cuál es el caso de Ezequías en aquel momento. Dios manda al profeta Isaías a que le diga al rey de Judá: Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa, es como si dijéramos: mira, haz testamento y pon las cosas en orden, que vas a morir. Ezequías está en cama, se vuelve a la pared, que en la Biblia siempre es un signo de desesperación, de tal, volverse hacia la pared, hacia el otro lado, ¿verdad? Comienza a llorar y a gritar y a decirle a Dios: pero con lo bueno que he sido yo para ti, y en lo mejor de mi vida me quitas, pero que tal, que cual, tanto grita y llora el hombre, que por fin
Apenas ha ido Isaías al patio del palacio, le dice Dios, vuélvete, vuélvete. Y le da aquella prueba, ¿verdad?, del reloj, el reloj de sol. Dice, mira, los 10 grados que descienden van a ser 15 años de vida que Dios te concede todavía. Leed el capítulo 39 y decidme qué os parece. ¿Qué hace Ezequías cuando le recupera la salud? ¿Recordáis? Viene una embajada de Babilonia. El rey de Babilonia le envía embajadores. Y Ezequías comete la tremenda imprudencia de enseñarle todos los tesoros de palacio tal a tal. Y en cuanto se van los embajadores, Isaías viene y le dice, ¿qué querían esos individuos que han venido ahí? Dice, venían con una embajada del rey de Babilonia como dándose pisto, nada menos que del rey de Babilonia, que era lo más importante entonces. ¿Y qué has hecho? Dice, pues mira, les he enseñado todo lo que tenía aquí. Ahora viene una forma hebrea de hablar, que también se encuentra en los evangelios. Los hebreos suelen decir una cosa de la cara y después la dicen del revés, o primero afirmando y después negando, para completarlo. Y dice, les he enseñado todo lo que tenía, ninguna de las cosas que tengo he dejado de enseñarles, en esta forma. Y le dice, pues vaya tontería que has hecho, vaya necedad, vaya imprudencia. Mira, todo lo que les has enseñado, vendrá un día el rey de Babilonia y se lo llevará. ¿No era mejor que Ezequías hubiera muerto cuando Dios quería? Yo creo que sí. Dios veía que iba a cometer esa imprudencia. Pero tanto lloró y gritó y tal, y me diréis, pero es que Dios concede una cosa cuando no conviene. Voy a añadir algo a lo que he dicho antes. Si una persona se pone terca, sí. Y voy a ponerlo con un ejemplo que él mismo da en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas yo leo entre líneas esto, de que Dios, si una persona se pone terca pidiendo algo que no le conviene, se lo va a conceder. Se lo va a conceder. Para que aprenda, no ha aprendido dejando que Dios le evite el tropezón, pues te vas a llevar el tropezón. Fijaos cómo dice Jesucristo, después de la oración del Padre Nuestro en Lucas 11. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Cuando se dice pan, de paso ya, cuando se dice comer pan en la Biblia no quiere decir que comieran pan solo, El pan está siempre por el alimento. Así como el agua, pan y agua, eso. La bebida, cualquier bebida, el pan siempre por el alimento. De modo que comer pan con alguien no quiere decir que comieran pan solo, comían el alimento que había. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y dice Jesucristo ahora, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Veis el contexto? Ahora os voy a contar una cosa que leí. Había en Luis María de Heredia, era un jesuita mexicano, muy gracioso. Y escribió un libro que yo lo compré y lo tuve, y digo muy gracioso, porque el libro que escribió parecía casi una doctrina contra lo que en la Iglesia Católica se nos enseñaba. En el seminario donde yo estuve estudiando, y luego después toda la vida, se nos decía que lo más importante en la oración era la meditación. La oración mental es lo más importante. A la oración vocal se le daba muy poca importancia. Cuando lo que la meditación hace es preparar la mente y el corazón para orar en la oración vocal, para expresar con palabras al Señor nuestras peticiones, nuestra alabanza, etc. Y este jesuita decía, qué equivocación. Lo mismo que he dicho ahora de que la meditación es una preparación. La oración es esencialmente, decía, una oración vocal. Sostenía algunas otras cosas que son un poquito difíciles.
pero yo no diré que puedan ser mentiras, aunque la Biblia no dice nada de eso. Él creía en el efecto retrógrado de la oración. Me voy a explicar. Él pensaba que Dios, en su omnisciencia, podía conocer una oración que se haría, y en virtud de esa oración que se haría, conceder algo anterior. No voy a explicarme más porque pasaría mucho tiempo, pero sí voy a decir el ejemplo que él puso, que es muy gracioso. Dice él, cuenta él, para explicar esto mismo que estoy diciendo, que en un hospital había de capellán un señor, un cura muy bueno. Y este hombre enfermó de tifus. A las puertas de la muerte, las monjas del hospital comenzaron a orar con una perseverancia, con una urgencia. Señor, que no se muera el padre tal. Señor, que no se muera el padre tal. Dice, tanto importunaron a Dios que lo sacó del tifus. A los 6 meses se vuelve loco el hombre y no dejaba parar a nadie. Y decían, ay, cuántos más valientes hubieran muerto del tifus, ¿eh? Le importunaron a Dios y que pues ahora lo vais a tener. Y el tío se vuelve loco después y no dejaba parar a nadie. De modo que, cuidado con ponernos tercos también. De modo que, respecto de Ezequías, yo añado aquí un poquito. En el capítulo 39, yo veo en el versículo 8, cuando Ezequías, después de oír todo lo que Isaías ha dicho, recordéis lo que dice. Yo veo una frase tan egoísta, dice, por lo menos habrá paz en mis días. ¡Qué tío más egoísta! Está diciendo en Isaías todo lo que va a pasar con sus hijos, con sus nietos, con su tal, ¿verdad? Y dice, pero en mi reinado, dice, no, tú irás en paz al sepulcro y te unirás a tus padres. Dice, por lo menos en mi vida habrá paz. ¡Qué egoísmo! ¿Sabéis lo que, la primera vez que leí esto, sabéis lo que me recordaba? Habéis oído una frase de Luis XV de Francia. Luis XV de Francia, poco antes de morir, dijo esta frase: después de mí el diluvio. Las cosas se ponían mal en Francia, con la Ilustración, con la enciclopedia, se ponían mal, y él veía que se iban a poner mal para la corona también. Pero como él iba a morir en paz, dice, después de mí el diluvio. Y vino el diluvio, sí, pero el diluvio de sangre, la guillotina, y se llevó por delante ¿a quién? A su sucesor. Le sucedió su nieto Luis XVI, acabó en la guillotina, decapitado. Pero el hombre había muerto tan tranquilo, después de mí el diluvio, quiere decir, pase lo que pase, yo voy a morir en paz, aunque vea que las cosas se ponen feas. Y lo que tengo aquí detrás ya no es más que lo que he dicho, la cita de Lucas 11:8 y el cuento del jesuita Heredia. Hermanos, en esta oración de Jonás tenemos mucho que aprender, ¿no? Vais a leer otra vez. La oración esta no la voy a leer yo, pero leedla, meditadla bien, porque se aprende mucho. Y sobre todo lo que he dicho antes, se aprende que, como dice el refrán español, el que quiera saber lo que es rezar, que se haga la mar, ¿no? El que quiera saber lo que es rezar, que se haga la mar. Porque cuando viene una tormenta en el mar, como les pasó a los marineros aquellos, ¡ay! ¡Qué pocos ateos hay cuando viene una tormenta, verdad! Muchos de los que dicen incluso, pero si no hay días y tal, ¡ay! Cuando llega eso. Aunque no lo hubiera, lo inventarían. Todos claman. Bueno, dice que no había Dios ahí cuando llega un caso de eso. Nosotros quizá no nos encontremos en una ocasión así, pero siempre en nuestra vida, si no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no hará falta que venga una tormenta. El recuerdo de lo que Dios hizo por nosotros será suficiente para darle gracias, para alabarle y para orar